A ver, ¿cómo se aplicaba la justicia antes de que llegaran los españoles? ¿Qué pasaba si alguien robaba o, peor aún, mataba a otra persona? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso, un viaje a los orígenes de nuestro derecho penal aquí en México. Entender estas raíces es, de verdad, una pieza clave en la formación de cualquier futuro profesional de la seguridad pública. Y seguro alguien se pregunta, ¿y a mí de qué me sirve saber de leyes de hace más de 500 años? Pues la respuesta es simple. Para entender el presente de la seguridad pública, para entender los principios de control social que usamos hoy, es fundamental echar un vistazo a nuestras raíces. Esas primeras ideas de justicia que tuvieron las sociedades organizadas en este territorio nos dan una perspectiva única sobre cómo ha evolucionado la ley y el orden hasta nuestros días. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el origen del derecho penal, de ahí nos pasamos a ver cómo era la justicia antes de la conquista, luego nos metemos de lleno a las leyes mayas y tarascas y terminamos con una reflexión sobre lo que nos deja este pasado legal. Ok, empecemos formalmente. Piénsenlo. Cualquier sociedad, no importa qué tan antigua sea, ha necesitado maneras de enfrentar el delito y de castigar a quien lo comete. Para quienes estudian seguridad pública, este clavado a la historia es básico para entender cómo han ido cambiando las reglas del juego y por qué hoy en día tenemos ciertos enfoques para controlar el crimen. Ahora sí, vámonos de viaje en el tiempo, a la época precortesiana. Mucho antes de la llegada de los españoles, en todo lo que hoy es México, ya existían civilizaciones con sistemas de justicia muy complejos y, como vamos a ver, increíblemente estrictos. Ahora, aquí la cosa se pone interesante. Tenemos esta cita de un grande, el penalista Miguel S. Macedo, que dice que estas leyes antiguas no tienen prácticamente ninguna influencia en nuestro sistema actual. Y, pues, en gran parte tiene razón, pero estudiarlas nos revela principios básicos de cómo las sociedades, desde siempre, han buscado mantener el orden. Es una paradoja muy interesante. Entonces, el punto clave es este. Aunque eran culturas diferentes, todas compartían un rasgo muy distintivo. Su sistema penal era casi draconiano, o sea, de una severidad brutal. Y aquí está lo importante desde la perspectiva de la seguridad pública. El objetivo no era rehabilitar a nadie, sino mantener a la sociedad unida y al gobierno fuerte a través del miedo al castigo. Era, digamos, un principio de disuasión en su estado más puro y duro. Bueno, para entender cómo funcionaba esto, vamos a nuestro primer caso de estudio, el mundo maya. Una civilización súper avanzada en muchas cosas, como la astronomía. Pero, ¿y en la justicia? ¿Cómo eran? Imagínense la escena. En estas ciudades impresionantes, la justicia era implacable. Había un juez local, el Batab, que daba una sentencia y ya está, era definitiva. Luego llegaban los tupiles, que eran como la policía y los verdugos, y la ejecutaban al momento. No existía eso de una segunda oportunidad o el derecho a apelar, nada. Y eso nos muestra perfectamente la severidad de la que hablábamos. Fíjense, en el adulterio, el ofendido decidía si perdonaba o si mataba al adúltero a pedradas. A la mujer, en cambio, le tocaba la infamia pública, que era considerado un castigo terrible. El robo se pagaba volviéndote esclavo hasta que pagaras lo que te robaste. El homicidio era pena de muerte. E incluso algo como meterte a una casa sin permiso se castigaba con tortura y luego la muerte. Y ojo, esto es súper importante que lo entendamos, porque choca totalmente con nuestra idea actual. La cárcel no era el castigo. Era simplemente un lugar donde te guardaban un rato, antes de aplicarte la pena de verdad. La idea de que quitarte la libertad es el castigo principal es algo que vino muchísimo después en la historia. Y si pensábamos que el sistema maya era severo, agárrense. Ahora nos vamos con el pueblo tarasco, que eran conocidos porque sus leyes penales llevaban la crueldad, digamos, a otro nivel. Chequen este ejemplo, que es extremo y nos muestra un principio legal que hoy nos parecería una locura. Si alguien cometía adulterio con una de las esposas del Calzonsi, el gobernante, el castigo no era solo para él, no señor. Se ejecutaba al adúltero y a toda su familia, sin excepción, y además les quitaban todas sus propiedades. Aquí vemos cómo la responsabilidad no era individual, sino colectiva, llevada a su expresión más brutal. La justicia tarasca era, además, todo un espectáculo público. Durante un festival anual, el mero mero, el sumo sacerdote, llamaba a los acusados. Llegaban con las manos atadas, se escuchaban las quejas, se dictaba la sentencia y en ese mismo instante se lo entregaban al verdugo para que lo ejecutara frente a todo el mundo. Un ritual pensado para meterle miedo a la gente y que respetaran la ley. Los castigos eran muy específicos y, francamente, brutales. A quien forzaba a una mujer, le rompían la boca. El ladrón que no aprendía la lección y volvía a robar era aventado desde un precipicio.
Y hasta al hechicero al que no le salían sus predicciones le podía ir fatal. La pena no solo buscaba castigar, sino mutilar y destruir de una forma que sirviera de ejemplo. Bueno, después de este recorrido por la dureza de la justicia prehispánica, llegamos al momento de la reflexión. ¿Qué lecciones podemos sacar de estos sistemas que nos sirvan para la formación en seguridad pública hoy en día? A ver, resumamos los puntos más importantes. La justicia precortesiana se definía por una severidad extrema, que no existía el derecho a apelar una sentencia, que los castigos eran públicos para que todo mundo viera y le pensara 2 veces, y que la cárcel era solo una sala de espera, no el castigo en sí. Son los pilares de un sistema enfocado al 100% en el control social y en el castigo, no en la reinserción. Y para cerrar, les dejo esta pregunta. Si comparamos esos sistemas con el que tenemos ahora, que presume de debido proceso, de derechos humanos y de presunción de inocencia, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido? ¿Acaso esa severidad extrema garantizaba más seguridad? ¿O el camino hacia una justicia más humana, aunque a veces no parezca tan efectiva, es un progreso que no tiene discusión? La respuesta define el tipo de sociedad